Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a mi amigo Hugo Fuentes y a la Sociedad Peruana de Oncología Médica por la invitación. Para mí es un honor el estar compartiendo con ustedes esta reunión y voy a discutir 3 abstracts de ASCO. El primero de ellos se refiere a el MammaPrint y el estudio MINDACT. Se presentaron los resultados de un análisis con un nuevo corte de riesgo que se llama ultra-low del MammaPrint y los autores explican o justifican este nuevo corte en el baremo de riesgo del MammaPrint basándose en que cada vez hay más pacientes que son diagnosticadas en estadios 1 o en estadio in situ gracias a la mamografía de screening y por tanto necesitamos tener más información biológica sobre este grupo de pacientes. Definen por tanto este nuevo umbral de riesgo ultra-low que es diferente del que hasta ahora se mantenía y que dividía el MammaPrint en 2 grupos, el grupo de bajo riesgo y el grupo de alto riesgo. Es decir, ya con este nuevo análisis tenemos 3 grupos, como con otras plataformas genómicas, y lo que se ha visto es que cada vez hay más pacientes que tienen o bien MammaPrint de score bajo o ultra bajo, desde que se ha introducido la mamografía de screening. Hay menos pacientes con tumores de alto riesgo, lo cual parece sugerir que si dejamos evolucionar a las pacientes y diagnosticamos más tarde los tumores, adquieren mayor agresividad. En una serie holandesa también se ha visto que cuando los cánceres se detectan en campañas de screening tienen un mejor riesgo de MammaPrint que cuando se diagnostican en intervalos entre 2 mamografías de screening. Bien, en cohortes históricas se analizó qué pacientes podían ser consideradas de muy bajo riesgo y se determinó el punto de corte del MammaPrint validándolo en una segunda cohorte y esto ulteriormente se analizó en el estudio STO3, un estudio que randomizaba a las enfermas para recibir tamoxifeno o nada, enfermas con tumores de menos de 3 centímetros con ganglios negativos, y aquí tienen que en el análisis de supervivencia hay unas diferencias entre ultra low, las demás low y high risk. Bien, entonces los autores lo que hicieron fue en las pacientes del estudio MINDACT, que como ustedes saben comparó quimioterapia adyuvante con no quimioterapia adyuvante en las pacientes en que había discrepancia entre el riesgo clínico y el riesgo de acuerdo con el MammaPrint, mientras que las pacientes que tenían el mismo riesgo genómico que clínico y era bajo no recibían quimioterapia adyuvante y si era alto sí lo recibían. Lo que encontraron fue que había un 15% de pacientes que tenían un ultra low risk de acuerdo con este nuevo corte, este nuevo punto de corte, y la mayoría de estas pacientes eran de fenotipo receptor hormonal positivo ER2 negativo, como es de esperar. Y aquí tienen los resultados en términos de supervivencia libre de metástasis. Vean cómo hay una diferencia entre el ultra low y low, restantes de low y también los de alto riesgo, y por tanto pues se confirma que este subgrupo pues selecciona una proporción de pacientes que tienen un riesgo realmente más bajo que las restantes low risk y por supuesto que las de alto riesgo. Bien, lo mismo ocurre con la supervivencia. Antes estábamos hablando de supervivencia libre de metástasis. Hay una diferencia muy a favor del ultra low frente a low, restantes y high risk. Y lo que hacen los autores a continuación es analizar las características de estas pacientes, que son 1000 de total de las 5000 y pico que entraron en el estudio. Estas pacientes eran más mayores, esencialmente con ganglios negativos, tumores más pequeños, grado 1 o 2, y la mayoría, por no decir la totalidad,
eran del fenotipo receptor hormonal positivo, HER2 negativo, que son realmente para las que es necesario la plataforma genómica. Para las que tienen receptor estrogénico negativo es muy poco necesario. De estas pacientes, el 16% no tuvieron ningún tratamiento sistémico, 69% terapia endocrina adyuvante y un 14% además se les dio quimio. Vean cómo había, de acuerdo con el riesgo clínico, la mayoría de las enfermas con ultra low risk eran pacientes de bajo riesgo clínico. Había menos pacientes con alto riesgo clínico, y esto también es de sentido común. Bien, y aquí tienen las pacientes con riesgo ultra low genómico, qué ocurrió de acuerdo con el riesgo clínico. Pues ven cómo el riesgo clínico añade algo todavía al riesgo genómico, y esto es una cosa que estamos viendo en todos los análisis, en cualquier tipo de plataforma. Vean cómo cuando además de un bajo riesgo genómico, ultra low risk, hay un bajo riesgo clínico, las pacientes van mejor, y es significativo, frente a las que teniendo el mismo bajo riesgo genómico tienen alto riesgo clínico. Es decir, que esto confirma la información de otros estudios que nos dice que todavía el estadio clínico importa, al margen del riesgo genómico. Claro, la supervivencia global no hay diferencia, pero obviamente los eventos son tan pocos y el seguimiento no es suficiente, pero si se sigue más es posible que lo hubiera. En todo caso hay un ligero mayor riesgo de recaída con alto riesgo clínico. Bien, las pacientes de ultra low risk que recibieron solamente terapia endocrina pues tienen una muy buena evolución. Las que tienen quimio y terapia endocrina fueron peor, pero esto es debido a un sesgo, ya que eran de mayor riesgo. Esto no nos dice mucho. Y los autores concluyen que se puede definir una población de pacientes de bajo riesgo, de ultra bajo riesgo, con un excelente outcome a distancia y en supervivencia, simplemente con terapia endocrina. Y además confirma resultados previamente publicados en otras series. Bien, a mí me gustaría hacer unos comentarios sobre este estudio y me gustaría referirme al MammaPrint en general como test. El MammaPrint inicialmente estableció un threshold, un umbral que separaba enfermas de alto riesgo y bajo riesgo, y esto fue publicado en New England Journal of Medicine con gran aparato. Vean ustedes que hay algunas cosas que llaman la atención de la génesis del MammaPrint. Lo primero es que fue realizada en un grupo de pacientes, o procede de un grupo de pacientes con cáncer de mama que no representa a la población global de pacientes con cáncer de mama. La edad era mucho más joven que la edad media de las mujeres con cáncer de mama. Había muy pocas pacientes por encima de 15 años, de 50 años, y ninguna por encima de 55 años. Y había una miscelánea de estado de axila, incluidos pacientes con muchos ganglios axilares, y claro, esto no es lo que realmente estamos viendo cuando analizamos poblaciones que son candidatas a utilizar plataformas genómicas para ver si damos o no damos quimioterapia. Y además incluía fenotipos diferentes de tumores, pacientes con cualquier tipo de cáncer de mama, y hoy en día pues el cáncer de mama lo estratificamos en 3 o 4 diferentes subtipos, luminal, HER2 y triple negativo en particular, y si no MammaPrint pues pone todos los tipos de cáncer de mama junto. Esto es un déficit a mi modo de ver. En el análisis original lo que hicieron fue, de acuerdo con el outcome de las pacientes, definieron un perfil genómico de alto o bajo riesgo y lo validaron en una serie adicional en la cual se incluyeron también pacientes del primer análisis, y ven cómo se separaron dos firmas genéticas, una de buena evolución con menos de un 20% de recaídas y otra de mala evolución con más de un 50% de recaídas, con una diferencia entre ambas del 35% absoluto. Es decir, esto realmente, aparte de ser significativo, es clínicamente muy relevante. Sin embargo, en la validación
de la utilidad clínica del MammaPrint, que se hizo en un grupo de pacientes que ya eran más mayores, ya eran más parecidas a las que vemos en la clínica habitual, aunque también incluía enfermas con receptores hormonales negativos. Vean cómo, si bien la validación fue estadísticamente positiva, la diferencia entre el riesgo alto y el bajo ya se estrechó mucho, solamente había un 15% de diferencia, y el riesgo alto además se comportaba mucho mejor, con un 75% o más de supervivientes libres de metástasis a 10 años. Es decir, esto pues no era tan optimista como en la publicación inicial. Bien, los autores nos dicen que las pacientes con riesgo ultra bajo tienen un excelente pronóstico en cohortes históricas, y estas son los cohortes en que se generó el riesgo ultra bajo. Pero vean, cuando se aplica al estudio STO, pues realmente las enfermas con riesgo ultra bajo van muy bien, tienen una muy buena relación, pero vean como las restantes pacientes de MammaPrint riesgo bajo pero no ultra bajo y las de alto riesgo, ya hay muy poca diferenciación entre ellas. Esto realmente pues nos hace pensar que ya el MammaPrint lo vamos a tener que dividir en 3 categorías, y la intermedia pues ya se está acercando a la de riesgo alto, lo cual pues hace perder una de las principales ventajas que tenía el MammaPrint, que nos daba 2 estratos. Por tanto, mi comentario es que las enfermas con riesgo ultra bajo, de acuerdo con el MammaPrint, existen. La mayoría son receptor hormonal positivo HER2 negativo, como es de esperar, y realmente esto es interesante, aunque los autores dicen que esto puede valer para desescalar la terapia. Realmente esto tiene alguna relevancia clínica, porque la desescalada sería no dar terapia endocrina adyuvante. Francamente, yo no veo esta ventaja, porque tenemos que tener en cuenta que la terapia endocrina adyuvante, al margen de reducir metástasis a distancia, que es lo que este estudio realmente comunica, pues también evita segundos cánceres, y yo creo que esto, y también recaídas en la mama conservada, que no fueron analizadas en este estudio, y por tanto yo no veo muy claro que la desescalada en base al ultra low risk sea algo interesante de hacer. El segundo estudio que quería comentar también es de desescalada, en ese caso en tumores receptor hormonal negativo HER2 positivo. Es un estudio del grupo alemán WWSG de Nadia Harbert. Lo que hicieron fue ver si podía administrarse un régimen de doble bloqueo sin quimioterapia a pacientes con cáncer de mama HER2 positivo precoz receptor hormonal negativo. Lo que hicieron fue, estas pacientes los randomizaron 5-2 a recibir trastuzumab y pertuzumab solo, o lo mismo más Taxol semanal. Las enfermas eran tratadas durante 12 semanas y después de 3 semanas se hacía una biopsia para ver si había una respuesta precoz, lo que ellos llaman respuesta precoz, definida como una bajada del Ki-67 a menos de 30 respecto al baseline, o una celularidad muy pequeña que impedía analizar el Ki-67. Después de esto, las enfermas podían recibir tratamiento estándar, y el endpoint del estudio era PCR. El grupo de pacientes tenía unas características de moderado buen pronóstico, aunque aproximadamente el 60% tenían tumores relativamente grandes, T2 o T3-4, y aproximadamente el 40% tenían afectación axilar. Y aquí tienen los resultados. Vean cómo con quimio, Taxol y doble bloqueo hay una muy buena tasa de respuestas completas patológicas, del 85-90%, 90% exactamente, y con el doble bloqueo obviamente esto baja mucho, al 34%, como era de esperar, y esto se traduce en una diferencia, aunque luego se hicieran otras terapias, quimioterapia adyuvante o no adyuvante, etcétera, a favor de las enfermas que recibieron Taxol y el doble bloqueo en términos de invasive disease-free survival. Es decir, que esto indica que las pacientes tratadas inicialmente con doble bloqueo
aunque luego se las rescaten, no podemos rescatarlas apropiadamente, van peor que las que de inicio reciben quimioterapia con Taxol y el doble bloqueo. En términos de Distant Disease-Free Survival hay una tendencia, en este caso no es significativa, pero puede que lo sea en el futuro. Hay un 6% absoluto en diferencia que es clínicamente relevante. Esto, junto con lo anterior, indica que también hubo muchas recaídas locales o progresiones locales en el grupo sin quimioterapia, con solamente doble bloqueo. Y en términos de supervivencia global tampoco hay una diferencia significativa, pero el número de pacientes es pequeño y en términos absolutos hay un 4% de diferencia que clínicamente puede ser relevante. Bien, en las pacientes que no tuvieron respuesta o sí tuvieron respuesta, el outcome fue diferente, es decir, que obviamente las pacientes con respuesta completa patológica, con independencia de cómo lo obtuvieron, la evolución fue mejor que las que no lo tuvieron. Hay que tener en cuenta que estas pacientes con respuesta completa patológica, cuando habían recibido Taxol semanal y doble bloqueo, no habían recibido ninguna terapia ulterior en la rama B, un 80%, pero solamente no lo habían recibido un 30% en la rama A. Es decir, que el 70% de las enfermas con respuesta completa patológica que no habían recibido Taxol para lograrla, luego recibieron quimioterapia. Y aquí tenemos el Invasive Disease-Free Survival en las enfermas que tuvieron respuesta completa o no en la rama sin Taxol. Vemos cómo cuando hay respuesta completa patológica la evolución es muy buena, cuando no la hay es bastante peor, y la evolución de las respuestas completas patológicas sin Taxol es igual que con Taxol. Es decir, que cuando hay una respuesta completa patológica probablemente importa poco cómo la consigamos de cara a la evolución. El problema es que sin Taxol conseguimos muchas menos. Bien, los autores analizaron factores biológicos, era uno de los objetivos del estudio, y analizaron por PAM50 cómo era el fenotipo, el subtipo intrínseco. Como es lógico, el 73% eran HER2 enriched, había un 9% basales. En estas basales no hubo ninguna respuesta completa patológica sin quimioterapia, en la rama de doble bloqueo solo. Y además vieron que había otras enfermas que tenían muy mal pronóstico, que las llamaron no sensibles. Eran aquellas que tenían, a pesar de ser FIS positivo, la expresión proteica era pobre, un R2 de una cruz o dos cruces, o bien aquellas que en el análisis a las 3 semanas de la biopsia las consideraron no respondedoras. Es decir, esto es una miscelánea de población que los autores llaman no sensible y lo utilizan para ver qué ocurre con las pacientes no sensibles en la rama sin Taxol, con solamente doble bloqueo, y ven cómo las pacientes no sensibles tienen mala evolución, mientras que las que son las restantes tienen buena evolución con independencia de la respuesta, aunque todavía hay un 7% de recaídas. Bien, hicieron análisis de firmas de RNA que todos hacemos y al final pues no tenemos muy claro para qué valen. Han sido publicadas en ESMO-Breast, en todo caso, comunicadas, y concluyen que por primera vez se ve que hay una tasa excelente de respuestas completas patológicas y supervivencia sin quimioterapia. Bien, este estudio tiene un interés importante, pero a mí me gustaría resaltar que cuando hacemos una desescalada de fármacos en cualquier contexto, pero en particular en el tumor HER2 positivo precoz, pues podemos realmente bajar la toxicidad financiera y los efectos secundarios, mejorar la calidad de vida y reducir los costos, pero tenemos un riesgo en el lado negativo, en la desescalada, es que podemos aumentar la tasa de recaídas, y yo lamentablemente creo que esto es lo que ha ocurrido en este estudio. El aumento de las recaídas tiene, aparte de, por supuesto, el daño para las personas que recaen, un costo muy importante en el tratamiento de la enfermedad metastásica. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se desescalan terapias. Y en este estudio lo que estamos viendo es que globalmente, con esta aproximación de desescalada, hay un 11% de pérdidas que pues, podrían no haber ocurrido si hubiéramos empezado con quimio y doble bloqueo de inicio en todas. Y estas enfermas, o esta pérdida, se produce a pesar de que las enfermas tratadas inicialmente con el doble bloqueo fueron luego rescatadas con quimioterapia cuando no respondían bien. Y esto nos indica que tenemos que ser muy cuidadosos con la desescalada al elegir las pacientes.
porque si no podemos tener recaídas y muertes que podrían haber sido evitadas con un tratamiento que, bueno, siendo quimioterapia, pues no es muy tóxico como es el Taxol semanal. Esta es mi consideración en relación con este tipo de estudios de desescalada. Hay que ser cuidadosos. Por tanto, yo creo que, bueno, pues tenemos que realmente tener más datos para identificar los tumores altamente sensibles al doble bloqueo para conformarnos con esto de inicio y pues intervenir antes de lo que se hizo en este estudio para evitar estas pérdidas que son pues, un poco lamentables. Bien, el tercer y último de los estudios que quiero comentar es un análisis del interés del Breast Cancer Index, un predictor genómico, en el estudio de NSABP-P42. Este estudio lo que hizo fue randomizar a las pacientes después de 5 años de inhibidores de aromatasa solos o después de tamoxifeno a recibir 5 años más de letrozol o placebo. Globalmente el estudio lo que vio fue que había una reducción de las recurrencias sin impacto en la supervivencia, y lo que se analiza en este estudio es ver el interés del Breast Cancer Index, que es una plataforma genómica de 11 genes compuesta de 2 paneles funcionales para identificar el beneficio del letrozol en las enfermas. Las enfermas eran las del P42 de las que se disponía tumor, y el objetivo primario era determinar si el Breast Cancer Index podía predecir el beneficio de terapia extendida con letrozol a 5 años. El endpoint primario era Relapse Free Survival Interval, y lo que ocurrió fue que, luego lo comentaré, debido a que se encontró un efecto no proporcional del tratamiento a lo largo del tiempo, se hizo un análisis tiempo dependiente secundario. Estos son las enfermas que entraron, las que se pudieron finalmente analizar, 2.179, y aquí ven que había un cierto desbalance respecto a la población total, pero probablemente no tenía gran relevancia. Había más pacientes con ganglios negativos en el análisis del BCI que en la población total, y había algunas enfermas menos con HER2 negativo, pero realmente en otros parámetros no había diferencias. Y aquí ven cómo el comportamiento de la cohorte analizada no difería grandemente de la cohorte total del B42, por tanto podemos fiarnos de los resultados. Y aquí tienen el análisis primario, el BCI, que se clasifica en alto o bajo riesgo, no fue capaz de identificar las pacientes que se beneficiaban del letrozol. Había un beneficio similar en alto riesgo y en bajo riesgo, como pueden ver, y no había diferencias significativas en ninguno de los dos grupos. El test de interacción fue negativo, por tanto el endpoint primario falló, el Breast Cancer Index. Globalmente no se identifica la población a tratar con letrozol extendido. Sin embargo, como los endpoints secundarios tampoco fueron significativos, como se observó que había un comportamiento tiempo dependiente, porque realmente el letrozol extendido impacta mucho en segundos tumores, y esto es lo que se nota a largo plazo más que a corto plazo, pues se hizo un análisis tiempo dependiente, y lo que se vio es que cuando analizamos a partir del 4º año, ahí sí que había una diferencia entre los de alto riesgo, BCI, y bajo riesgo. Los pacientes con bajo riesgo no había diferencia entre letrozol o no letrozol a partir del 4º año, pero en las pacientes con alto riesgo, de acuerdo con el Breast Cancer Index, sí que había una diferencia a favor del letrozol. Bien, esto fue más marcado en ganglios positivos, como es lógico, no había grandes diferencias, recuerdo, con otros parámetros. Y los autores, pues lo que concluyen es que globalmente el BCI no funciona para identificar las enfermas, pero a partir del 4º año, cuando es de alto riesgo, sí parece que identifica a las pacientes que van a tener beneficio con letrozol.